En el siglo XIX, España también tuvo hombres que parecían intocables. Hombres cuya riqueza no provenía de títulos antiguos ni de linajes medievales, sino de algo mucho más moderno y peligroso, el dinero financiero. El crédito. La especulación. El control de infraestructuras que sostenían a todo un país. Uno de esos hombres construyó un palacio para demostrar que había llegado más lejos que todos los demás. Ese palacio aún existe. Pero el hombre que lo levantó lo perdió todo. Esta es la historia del palacio del Marqués de Salamanca. En su época, no había nadie más rico en España que José de Salamanca y Mayol. Banquero, político, empresario, intermediario del poder. Su fortuna no se contaba en monedas visibles, sino en influencia. En deudas ajenas. En promesas firmadas. Madrid estaba cambiando. La ciudad antigua, cerrada sobre sí misma, no podía contener a una nueva clase de hombres que no heredaban el poder, sino que lo compraban. Salamanca fue uno de los primeros en entenderlo. No solo acumuló dinero. Rediseñó la ciudad. El barrio de Salamanca, hoy símbolo de lujo y estabilidad, fue su proyecto personal. Un nuevo Madrid para una nueva élite. Calles amplias. Fachadas ordenadas. Espacio para el capital. Y en el centro de esa visión, un palacio. No una residencia discreta. No una casa privada. Un edificio destinado a comunicar un mensaje claro. El hombre más rico de España había llegado para quedarse. El palacio fue construido como un manifiesto. Grandes proporciones. Materiales costosos. Una arquitectura que no pedía permiso al pasado, sino que lo reemplazaba. Cada detalle hablaba de control, de permanencia, de éxito absoluto. Era un palacio para alguien que creía haber vencido al riesgo. Pero la fortuna de Salamanca no estaba hecha de tierra ni de producción estable. Estaba construida sobre deuda, ferrocarriles, concesiones estatales y un sistema financiero frágil, dependiente de decisiones políticas y confianza pública. Y la confianza es volátil. Mientras el palacio se completaba, las primeras grietas ya existían, aunque nadie quisiera verlas. El mismo sistema que había permitido a Salamanca ascender podía destruirlo con la misma velocidad. El palacio, sin saberlo, estaba siendo terminado justo cuando su creador comenzaba a caer. Lo que se había diseñado como un símbolo de triunfo se convertiría en un testigo silencioso de algo mucho más incómodo, la fragilidad del poder basado únicamente en dinero. Porque los palacios construidos para demostrar riqueza rara vez están preparados para sobrevivir a su pérdida. El ascenso de José de Salamanca fue rápido, pero no fue silencioso. Su fortuna creció al ritmo de un país que intentaba modernizarse sin entender del todo el precio de esa modernización. Ferrocarriles, bancos, concesiones públicas, deuda estatal. Salamanca estaba en todas partes. No como técnico. No como constructor. Sino como intermediario del poder. Él no producía riqueza. La movía. Durante años, esa diferencia no importó. Mientras el dinero circulara y el Estado necesitara financiación, hombres como Salamanca eran imprescindibles. Su influencia creció hasta confundirse con estabilidad. Muchos creyeron que su fortuna era una garantía en sí misma. El palacio reforzaba esa ilusión. Cada recepción, cada reunión, cada visita importante confirmaba la misma narrativa. El sistema funcionaba, y Salamanca era su rostro visible. El edificio no era solo una residencia, era un escenario donde se representaba la solidez del nuevo orden económico. Pero bajo esa apariencia había una estructura frágil. La riqueza de Salamanca dependía de un equilibrio inestable entre deuda, confianza y política. Bastaba un cambio de gobierno, una crisis financiera, una pérdida de respaldo estatal para que todo se tambaleara. Y ese cambio llegó. Las inversiones comenzaron a fallar. Los proyectos ferroviarios, tan prometedores en el papel, no generaron los retornos esperados.
La deuda creció más rápido que los ingresos. La liquidez desapareció. El hombre más rico de España empezó a retrasar pagos. Al principio, nadie se alarmó. Era normal. Salamanca siempre encontraba una salida. Pero esta vez, las salidas se cerraban una a una. Los bancos dudaban. El Estado se distanciaba. Los aliados políticos desaparecían. La fortuna dejó de expandirse y comenzó a contraerse. El palacio seguía en pie, intacto, imponente. Pero ahora cumplía otra función, ocultar el deterioro. Desde fuera, nada parecía haber cambiado. Desde dentro, la presión era constante. Salamanca vendió activos. Renegoció deudas. Intentó sostener la imagen de control. Pero la arquitectura financiera que había construido era demasiado compleja, demasiado dependiente de la confianza ajena. Y la confianza ya no estaba allí. Lo que había sido admiración se convirtió en cautela. Lo que había sido cercanía se transformó en distancia. El sistema que lo había elevado comenzaba a expulsarlo. El palacio, diseñado para comunicar éxito permanente, empezó a sentirse desproporcionado. No porque hubiera cambiado, sino porque su dueño ya no podía sostener lo que representaba. Ese fue el momento decisivo. No el colapso final. No la ruina visible. Sino el instante en que el poder dejó de ser incuestionable. A partir de ahí, todo sería descenso. La caída no fue repentina, no hubo un solo día en el que todo se derrumbara. No hubo un anuncio oficial, ni un escándalo inmediato. Lo que ocurrió fue más lento y, por eso mismo, más destructivo. José de Salamanca comenzó a perder aquello que le había dado poder, margen de maniobra. Las deudas ya no podían esconderse detrás de nuevos proyectos. Los préstamos dejaron de renovarse automáticamente. Los acreedores, antes pacientes, empezaron a exigir respuestas. Y las respuestas ya no bastaban. El sistema que había sostenido su ascenso ahora le pedía resultados. El palacio seguía siendo el mismo. Las fachadas no se agrietaron. Los salones no se vaciaron de un día para otro. Pero algo fundamental había cambiado. El edificio ya no era un símbolo de control, sino un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Mantenerlo era caro. Defenderlo, aún más, Salamanca intentó resistir. Vendió propiedades. Cedió participaciones. Buscó nuevos apoyos políticos. Pero cada movimiento era una concesión, y cada concesión debilitaba la imagen que había construido durante décadas. El hombre más rico de España estaba negociando su supervivencia. La ciudad lo notó antes de que se hiciera público. En Madrid, el poder siempre se percibe antes de explicarse. Las invitaciones se espaciaron. Las visitas importantes dejaron de pasar por el palacio. Los rumores comenzaron a circular con más libertad, la confianza se había roto. Finalmente, llegó lo inevitable. El palacio fue vendido, no como una decisión estratégica, sino como una necesidad. El edificio que había sido concebido como una declaración de permanencia se convirtió en una moneda de cambio. Su pérdida no fue solo económica, fue simbólica. Salamanca no perdió una casa, perdió el escenario desde el cual había ejercido su poder. Después de eso, ya no volvió a ocupar el mismo lugar. Aunque siguió activo, aunque intentó reconstruir su fortuna, la era había terminado. El sistema financiero español había cambiado, y ya no necesitaba figura como él. El palacio permaneció. Pero ahora, sin su creador. Sus muros conservaron la forma, pero no el significado original. Lo que había sido un centro de decisión se transformó en un objeto incómodo del pasado reciente. Un recordatorio de una ambición que había ido demasiado lejos. El hombre más rico de España había construido un palacio para vencer al tiempo. Y el tiempo había respondido quitándoselo. El palacio sobrevivió a la caída de su creador. Eso, en sí mismo, ya era una forma de derrota. Porque los edificios construidos para el poder no envejecen bien cuando el poder desaparece.
No saben qué hacer sin él. No tienen una función clara. No encajan del todo en el nuevo orden que los rodea. El palacio del Marqués de Salamanca entró en esa etapa lentamente. Tras la venta, dejó de ser un espacio de decisión y pasó a convertirse en un objeto. Algo que se poseía, se usaba, se adaptaba. Ya no imponía reglas. Se ajustaba a ellas. Durante años, el palacio cambió de manos y de propósito. Fue reutilizado, modificado, ocupado por instituciones que no compartían la ambición original que lo había creado. Sus salones dejaron de ser escenarios de poder financiero para convertirse en oficinas, despachos, espacios funcionales. Nada de esto fue violento. Nada fue escandaloso. Fue una transición silenciosa. Y ese silencio es importante. Porque en él se pierde la memoria del origen. Las paredes permanecen, pero el significado se diluye. El edificio sigue existiendo, pero ya no cuenta su historia por sí mismo. Necesita que alguien la recuerde. Madrid continuó creciendo. El barrio de Salamanca se consolidó como símbolo de estabilidad y riqueza. Las calles diseñadas por el propio Marqués prosperaron incluso cuando su nombre empezó a desvanecerse de la conversación cotidiana. El palacio quedó atrapado en una paradoja. Sobrevivió físicamente, pero murió simbólicamente. Ya no representaba el ascenso de un hombre ni la audacia de una época. Representaba adaptación. Continuidad institucional. Normalidad. Todo lo contrario de lo que había sido concebido para expresar. Las generaciones siguientes caminaron junto a sus muros sin saber exactamente por qué estaban allí. Para muchos, era simplemente otro edificio histórico más. Respetable. Antiguo. Neutral. Pero los edificios no son neutrales. Arrastran las ideas que los crearon, incluso cuando esas ideas dejan de mencionarse. El palacio seguía siendo demasiado grande para la discreción, demasiado solemne para la simple utilidad. Algo en su presencia seguía hablando de exceso. De un momento en que España creyó que el dinero podía reorganizarlo todo. Y de un hombre que creyó que el dinero bastaba. El palacio no fue abandonado. No fue destruido. Fue algo más complejo. Fue absorbido. Integrado en un sistema que ya no necesitaba recordar por qué había sido construido. Y en esa integración, perdió lo más importante, su capacidad de incomodar. Pero la historia no desaparece solo porque deje de molestar. Permanece latente. Esperando a que alguien vuelva a hacer la pregunta correcta. Al final, el palacio cumplió exactamente aquello para lo que fue construido. No como su creador lo imaginó, sino como la historia decidió utilizarlo. El palacio del Marqués de Salamanca no quedó en ruinas. No fue saqueado ni borrado del mapa. No se convirtió en una advertencia visible, como tantos otros símbolos del exceso. Permaneció en pie, integrado, funcional, casi invisible en su importancia. Y eso lo hace más revelador. Porque cuando un palacio sobrevive, pero su historia no, lo que se pierde no es la piedra, sino el sentido. El edificio continúa, pero el mensaje que lo originó se disuelve hasta convertirse en decoración urbana. José de Salamanca creyó que la riqueza podía fijarse en el espacio. Que un palacio podía convertir una fortuna volátil en algo permanente. Que la arquitectura podía estabilizar lo que el sistema financiero no garantizaba. Se equivocó. El dinero que no se apoya en estructuras duraderas no deja herencia sólida. Solo deja formas vacías. El palacio fue una de ellas. Un contenedor de ambición que terminó funcionando sin su creador, sin su contexto y sin su propósito original. Hoy, el nombre de Salamanca se recuerda más por el barrio que por el hombre. Su palacio es visto como patrimonio, no como advertencia. Su caída rara vez se menciona cuando se habla del esplendor que ayudó a construir. Pero ahí está la lección. Las ciudades recuerdan lo que les resulta útil y olvidan lo que las incomoda.
El fracaso de un individuo poderoso es menos conveniente que la continuidad de un relato de progreso. Por eso, el palacio permanece mientras la historia de su creador se vuelve difusa. No porque no importe, sino porque importa demasiado. El palacio del hombre más rico de España no prueba que el dinero corrompa ni que la ambición sea inútil. Prueba algo más sencillo y más incómodo, que el poder financiero, cuando no tiene límites claros, crea estructuras que sobreviven a las personas, pero no a sus ideas. El edificio sigue en pie. Pero el sistema que lo hizo posible ya no existe. Y el hombre que creyó haberlo dominado terminó absorbido por él. Eso es lo que realmente se perdió. No un palacio. No una fortuna. Sino la ilusión de que la riqueza, por sí sola, puede desafiar al tiempo.